Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Ya estamos en el capítulo 4 y estamos en la historia de Caín y Abel, aunque bueno, ciertamente a estas alturas, donde vamos en el capítulo ya Abel no está. Caín ya ha matado a su hermano y precisamente ya está recibiendo las consecuencias de sus actos. Vamos a ir hoy al capítulo 4, versículos 14 al 16, solo 3 versículos, pero mucho que ver allí. Leamos en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando, y como vimos hace 8 días, Caín mató a su hermano con las peores intenciones. Lo que Caín hizo con su hermano no fue un accidente. Y veíamos cómo lo que la palabra de Dios hace es recordarnos que todos somos tan pecadores y que el problema del mal viene desde el principio. Los 2 primeros niños que nacieron de un hombre y una mujer, dado que Adán y Eva fueron creados por Dios mismo, pero los 2 primeros niños que nacieron, que fueron concebidos por un hombre y una mujer, o que mejor dicho, que fue engendrado por un hombre, que fueron engendrados por un hombre y concebidos por una mujer, el hermanito mayor mató al menor. Y vimos hace 8 días cómo a Caín esto no lo conmovió, al contrario. Vimos cómo él, a pesar de lo que había hecho, fue hasta grosero con Dios. Cuando Dios vino al encuentro de Caín, Caín se enojó, Caín negó las cosas y está muy enojado, está muy bravo porque lo que más le ha dolido a Caín no es que haya matado a su hermano, sino las consecuencias, el castigo que Dios le está impartiendo, tanto que lo último que vimos hace 8 días fue que él dijo: no, este castigo es demasiado grande, demasiado severo. Entonces veíamos cómo la palabra de Dios nos advierte que hay que tener cuidado cómo tomamos nosotros a veces, o podríamos tomar el pecado a la ligera. Hoy quiero que veamos entonces este pasaje y le he puesto como título, un título fuerte, pero es real porque está, aunque no está en esta traducción, pero en el idioma original está esta palabra venganza. Por eso le he puesto como título venganza en el principio. Nuevamente, allí en el texto que acabamos de leer en esta traducción no está esta palabra, pero en el idioma original sí está. Y lo interesante es que aunque este pasaje parece que es famoso por cosas, o por, mejor dicho, por preguntas un tanto amarillistas, y con amarillistas me refiero a que son preguntas que no tienen respuesta. Hay básicamente 2 preguntas allí que son muy interesantes. Bueno, no es que esté mal uno hacérselas. El problema es que la respuesta, o al menos una de las respuestas de quizá la pregunta más interesante que uno se puede hacer de este pasaje, pero que no tiene respuesta, pues al menos hay una que, bueno, lo acabo de decir, que no tiene realmente respuesta, aunque mucha gente quiere encontrarla. Y no sé si alguna vez nos la hayamos preguntado. ¿Cuál fue la marca de Caín? ¿O por qué Caín está preocupado porque lo maten? Bueno, aunque hace 8 días vimos un poco de esto. Entonces, a veces esas son las preguntas que las personas se hacen pensando que es lo más importante. Bueno, de hecho yo he querido empezar con esto porque lo primero que quiero decir, y no es que quiera predisponerlos, pero es que es la realidad. Realmente nadie tiene la respuesta de cuál fue la marca que Dios le puso a Caín. Pero esto es como a veces lo decimos con la famosa frase: perdemos el bosque por estar mirando un árbol. Ciertamente eso solo es un detalle que, como veremos en un instante, nos habla de algo más importante que saber cuál fue la marca de Caín. Y muchas personas se han inventado un montón de cosas, pero literalmente no hay respuesta a esa pregunta por si alguna vez te la has hecho. Así que de entrada digo, no vamos obviamente a tratar de esto. De hecho, creo que el verdadero punto es este, el que le da el título a esta enseñanza: la venganza. Creo que eso es de lo que nos está hablando realmente este pasaje. Nos está hablando que desde el principio existe la maldad y que somos tan propensos desde el principio a querer tomar la justicia en nuestras propias manos. Y eso se llama venganza. A querer sacarnos la espinita, como se dice vulgarmente. Es que me la hizo, me la paga. Y ¿saben qué es lo más interesante? Nuevamente, que esto está desde el principio. Creo que de esto es de lo que nos habla este pasaje, y ya sin más preámbulos quiero que vamos a la palabra porque hay mucho que ver allí. De hecho, vamos a ver 3 puntos. Por eso quiero que veamos, en primer lugar, el castigo justo lo determina solo Dios. El punto es que el hombre jamás debería vengarse.
bajo ninguna circunstancia. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos dicen esto y en esta enseñanza lo veremos con mucho más detalle, pero el hombre jamás debe vengarse. Esto es algo que solo le pertenece a Dios, como dice allí este punto, porque solo Dios es capaz de determinar el castigo justo para una persona. Lo veíamos hace 8 días. Bueno, Caín merecía ciertamente ser muerto, sin embargo, en un sentido podemos decirlo, Dios le ha perdonado la vida. Y Dios es el que determina el castigo. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros reaccionamos frente a las cosas que nos pasan o les pasan a otros, tanto buenas como malas. ¿A qué me refiero? Dios quiera que no lo hayamos hecho, pero si alguna vez lo hemos hecho, pensemos en esto. ¿Será que sí es correcto cuando nosotros a veces decimos, pero ¿por qué a mí y no a otro? Refiriéndonos, por ejemplo, a que me pasa algo malo, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa mejor a otra persona? Bueno, eso es terrible, pero puede pasar también con lo bueno. Bueno, ¿por qué a esa persona le pasan tantas cosas buenas y a mí? Y a lo mejor hasta decimos, yo que soy cristiano, yo que soy obediente. Miren, mis hermanos, Dios es el que sabe por qué sucede cada situación. Y lo mismo sucede entonces con esto de la venganza. Cuando nosotros pensamos que alguien está recibiendo algo injusto o está recibiendo más de lo que merece, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Ciertamente uno podría decir, venga, Caín, Dios está siendo muy generoso con Caín y ciertamente lo está haciendo, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque Dios es el que determina cuál es el castigo para las personas. Dios es el que dice, este debe ser el castigo y nosotros jamás deberíamos cuestionar ese tipo de cosas. Veamos este primer punto en la primera parte del versículo 14. Notemos lo que dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Sin embargo, si pudiéramos leerlo en el idioma original, curiosamente empieza con una expresión muy fuerte, que es una expresión de sorpresa o de admiración, que literalmente significa como mira, aunque pues parece ser, y bueno, alguien diría, pero ¿quién más sabía? Pero es como un llamado de atención, no tanto como hacia Dios, sino como miren. Es como si Caín estuviese diciendo, miren que lo que Dios está haciendo conmigo es injusto. Ahora, nuevamente, y si uno se pone a pensar qué es lo que merecería Caín si acaba de matar a su hermano, pues si vamos a hablar de justos, de como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pues vida por vida. Sin embargo, no solamente Caín le está diciendo a Dios, tu castigo es demasiado severo, no estoy de acuerdo, eres muy severo conmigo, sino que utiliza una expresión que nuevamente en el idioma original podría decir, miren, es como si digámoslo así, como ya vimos hace 8 días, es posible, y hoy veremos con más detalle que existían otras personas. Y es como si Caín se fuera a contarle al Raimundo y todo el mundo, no, Dios ha sido muy severo conmigo. Miren lo que ha hecho Dios. Me ha expulsado de la tierra. Literalmente la expresión que se usa es me ha expulsado de la faz o del rostro de la tierra, que lo que significa es del favor. Recuerdan que ya Dios le dijo a Caín que iba a ser maldito y que por más que trabajara, la tierra no le iba a dar buenas cosechas. Entonces lo que está diciendo es, no me quitaste el favor de la abundancia. Me quitaste el favor de tener una buena vida en esta tierra, porque ahora la tierra ya no va a ser benevolente conmigo. Y aparte de eso, notemos también lo que dice. Y también aquí dice, y de tu presencia, que en el idioma original utiliza la misma palabra, pero dice y ahora voy a tener que vivir huyendo o escondiéndome de tu bondad o de tu misericordia, porque es como si, es casi como sarcástico. Es como, no, pues que Dios tan bueno, mire cómo me ha castigado. Y aparte de eso, no, pues entonces voy a tener que estar escondiéndome porque digámoslo así, y suena fuerte, pero es lo que el texto está dando a entender. No, pues con un Dios de esos tan buenos que me castiga de esa manera, es como si Caín dijera, ¿para qué Dios? Ahora no tengo nada. Tanto que dice, me has hecho un vagabundo sin hogar, que literalmente significa, ahora voy a ser inestable y errante, también que me iba, y hasta ofrenda le había traído, pero mire cómo me paga. Porque recuerdan que él le llevó a Dios de sus frutos y Dios no se agradó no tanto por la ofrenda, sino por el mismo corazón de Caín. Mis hermanos, es tan fuerte esto. Recordemos que una de las diferencias de una persona que conoce a Dios es que reconoce su pecado, reconoce su maldad. Preguntémonos, David, no, lo que pasa es que ya en un instante quiero hablar de David, pero Caín está reconociendo su pecado. ¿Cuál es la actitud de Caín frente a su pecado? Miren, mis hermanos, y voy a decirlo de esta manera, si uno pensara que el castigo que Dios le estuviera trayendo a uno, la disciplina por haber hecho algo malo, fuera muy severa, ya lo vimos hace 8 días, un cristiano lo que dice es, gracias Dios aún en la disciplina, porque Dios al que ama, disciplina.
Dios al que toma por hijo lo corrige. Dios está disciplinando a Caín, como lo vimos también en los 8 días. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere que se arrepienta y viva. Es obvio por todo el contexto de la Biblia que Dios está llamando a Caín al arrepentimiento, lo mismo que hizo con los papás cuando pecaron, con Adán y Eva, y lo mismo que Dios va a hacer en el Antiguo Testamento, constantemente llamando a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, aun cuando Dios trae estas correcciones, estas disciplinas, cuando no mata a Caín, es porque de cierta manera, digamos, los está esperando la respuesta del ser humano en reconocer su pecado. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de Caín? Una actitud grosera, una actitud literalmente de apatía, y como si fuera poco, hasta ahora casi que está culpando a Dios. No, pues qué Dios tan bueno el que tengo. Es como si lo dijera de esta manera Caín, porque mira lo que has hecho. O sea, qué favor, qué beneficio, qué bondad tengo. Y esto es demasiado fuerte y el desenlace de esta historia es impresionante. Pero yo quiero que pensemos nuevamente, y por eso les decía hace un instante, yo quiero que pensemos nuevamente en un hombre que un día hizo algo terrible y dentro de las cosas que hizo mató a un prójimo, mató a otra persona. Y lo hizo, mis hermanos, con toda la intención del mundo, porque no fue un accidente, lo mandó a matar, literal. Y estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora 8 días hablamos de esto, pero es necesario volver a repetirlo porque es muy interesante lo que vamos a ver en un instante. David mandó a matar a Urías, lo planeó, terrible. Sin embargo, cuando esto sucedió y cuando Dios viene al encuentro de David a través del profeta Natán, yo quiero que recordemos, hace 8 días hablamos del Salmo 51, versículo 4, pero yo quiero que vayamos desde el versículo 1 y nuevamente hasta el versículo 4, pero yo quisiera que pensáramos que en el Salmo 51, desde el título que tiene ese Salmo, ese título del Salmo 51 sí es inspirado, no es puesto por los editores. Es un título que está en el idioma original y que nos dice que es un salmo para el director del coro, lo que significa es una canción que David compuso después de haber cometido un pecado y haber sido reconvenido por Dios. Y dice Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé, después de que mató a Urías el Eteo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Notemos cuál es el punto de David. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Y recordemos que Dios le trajo severas advertencias de todo lo que le iba a suceder a David a causa de su pecado, y las cosas fueron terribles. Hace 8 días hablamos un poco de esto. Cuando uno mira el castigo que Dios trajo sobre la vida de David, es más, en un instante vamos a enfatizar esto, se le muere su hijo, hay guerra en su casa, un propio hijo se subleva contra él y le arrebata el trono. Mis hermanos, cosas impresionantes. David, ¿qué dijo? ¿Mi castigo es muy severo? ¿Qué dijo David? Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Él no empezó a renegar y no, pues Dios, pero es que este castigo es muy severo, esto es muy duro. Notemos lo que dice: a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Señor, soy un pecador y de hecho lo que más quisiera en este momento no es tanto que me quites el castigo, quítame mi pecado, borra mi pecado. Notamos la gran diferencia de un hombre que, como todo ser humano, comete errores, falla, peca, como todos los seres humanos y aún como somos los cristianos, que no somos perfectos, pero uno reconoce sus pecados y uno quisiera que Dios le borrara las culpas. Y si Dios aún lo corrige a uno, aun cuando la disciplina sea dolorosa, uno sabe que Dios lo está tratando de esa manera porque es su hijo, porque Dios lo ama a uno y Dios no quiere que vayamos por mal camino. Es que es más, Dios llama a todos los pecadores al arrepentimiento. Sin embargo, la diferencia es cómo reaccionamos frente a esto. ¿Y qué sigue diciendo David? Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y notemos que David no se centra tanto en el castigo que recibió de parte de Dios, sino en el deseo de querer ser limpio. Él le está pidiendo a Dios, no, ni siquiera le está diciendo, bueno, sí, ten misericordia. Es como si, Señor, el castigo es difícil, pero yo apelo es a tu misericordia, a tu amor, a tu gracia. Porque como vamos a ver en un instante, que lo vimos hace 8 días, pero lo vamos a recordar en el versículo 4, él dice: Señor, lo que tú estás haciendo es totalmente justo, no importa lo que hagas. Es como si David dijera: es que si me aplastaras bajo tu ira, tú tienes toda la razón, soy un pecador, pero Señor, dado que tú eres un Dios de misericordia y gracia, apelo a esa misericordia, a esa gracia, límpiame, lávame, purifícame de mis pecados. Y allí está, versículo 3, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. A Caín lo perseguían sus rebeliones. Caín reconoció su pecado. Al contrario, hasta se enojó cuando lo corrigieron, al menos cuando Dios intentó corregirlo. Esto es muy duro, eres muy severo.
¿Dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu misericordia? Es lo que le dijo Caín a Dios. No puedo tener ahora ni siquiera un buen fruto de la tierra, entonces voy a tener que esconderme de ti, el Dios de misericordia y gracia, voy a tener que ocultarme de él. Es como si le estuviera diciendo Caín eso a Dios. Pues vemos la diferencia de un hombre que cometió un crimen terrible, pero lo reconoció, y allí llega el versículo 4, que fue el que usamos hace 8 días: contra ti y solo contra ti he pecado. David no se enojó y era el rey de Israel. Sin embargo, dice: he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, y esa frase es preciosa cuando uno la entiende en ese contexto, porque recordemos qué hizo luego David. Compuso una canción con esto. Es curioso, David, y notemos, es David mismo quien compuso la canción: que todo el mundo sepa que soy un pecador, pero que Dios es bueno y misericordioso. A David no le importaba que la gente supiera que él era un pecador, pero ¿qué es lo que dice allí? Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Señor, lo que estás haciendo es totalmente justo, de verdad. Lo merezco, total y completamente. Sin embargo, sé que eres misericordioso, sé que eres bondadoso, y lo que más quiero en mi vida es que me limpies, me perdones. El pasaje que voy a traer a continuación para cerrar este primer punto, en esencia no tiene nada que ver con el pecado, pero precisamente pero sí tiene que ver con la enseñanza. ¿Por qué? Porque pensemos en un hombre de Dios. De hecho, un hombre de quien Dios mismo en la Biblia dice que era justo, que era bueno. Es más, Dios mismo dice que no había en la tierra en ese momento nadie como él. Una persona intachable. Literalmente, Dios mismo lo dice. Y que le vinieron situaciones terribles, y no como un castigo por su pecado. Estamos hablando de Job. Y notemos qué hizo un hombre de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo en estas enseñanzas. Entender que cuando a veces no entendemos por qué suceden las cosas, tener cuidado, mis hermanos. Porque puede ser que a veces estemos viviendo situaciones difíciles, castigo a causa de nuestro pecado, pero puede ser que hay otros momentos donde no. Pensemos a un hombre de Dios que está recibiendo algo que en esencia no merece, porque no es un castigo, es una prueba. ¿Y qué prueba tan difícil? ¿Y qué dice Job capítulo 1, versículo 22, después de que vinieron tantas calamidades a la vida de este hombre? A pesar de todo, esta traducción dice: Job no pecó porque no culpó a Dios. Porque lo que hizo Job no fue renegar. Claro, para Job fue difícil. Hasta un día dijo: mejor no hubiera nacido, del dolor que sentía, pero él nunca levantó su mano contra Dios o su voz para reclamar y decir: es que es injusto. Es más, lo que dice el idioma original, que Reina Valera 1960 lo hace perfecto. En esto me encanta como lo dice esta traducción, aunque la palabra es compleja. Y se utiliza la palabra que está en el idioma original, y es que Job no halló despropósito. Lo que significa es que a pesar de que no lo entendía, él no pecó culpando a Dios. No lo entendía, pero lo que él estaba diciendo en sí mismo era: no sé cuál sea el propósito que Dios tenga con eso, pero sé que tiene un propósito, por muy difícil que sea. Y cuando tú terminas de leer la historia de Job en el capítulo 42, precisamente Job entendió el propósito. De oídas te había oído. Mis hermanos, es necesario entender que a veces los momentos difíciles vienen a causa de nuestro pecado, otras veces no, pero si notamos la diferencia de una persona que ha aprendido esto, que no culpa a Dios, que no trata de injusto a Dios. Duele, puede ser que haya lágrimas, lamento, tristeza, preguntas, ¿por qué? O ¿para qué? Que sería la mejor pregunta. En cambio, ¿qué hizo Caín? No, Caín puso todas, como decimos nosotros vulgarmente, todas las trabas del mundo, y ahora se quería sacar en limpio. Mis hermanos, por eso es que nosotros necesitamos entender: nosotros nunca deberíamos vengarnos. Dios sabe lo que cada persona merece, y Dios sabe qué castigo aplica a cada persona. Pensemos entonces en el segundo punto, que es el derecho sobre la vida. Lo tiene solo Dios. Hay que tener cuidado con la venganza. Y nada más mi esposa me estaba comentando algo. Pues yo no veo muchas noticias, a veces veo como las que más me interesan, pero me estaba contando de un hombre que empujó a su niña de 5 años de un tercer piso y la mató, y que luego vinieron las personas y lo lincharon. A mí me parece que uno tiene que tener cuidado cuando dice: ay, sí, se lo merece, o eso estuvo bien. Mis hermanos, de verdad, hay que tener cuidado. No estoy diciendo que lo que ese hombre hizo estuvo bien, pero yo no sé si lo que la otra gente hizo también estuvo bien. Sucede muchas veces cuando ocurren las violaciones, que la gente quiere linchar al violador, y no es que yo sea indolente y piense que es que eso no es terrible, pero la pregunta es, yo lo digo de verdad,
porque en esencia lo he vivido en el sentido de que he estado cerca de estas situaciones. Pero cuando suceden esas cosas, más bien me pregunto, ¿y si hubiera sido yo? Porque es que ninguno de nosotros está exento de pecar. A lo que me refiero es que es tan fácil uno tomar la justicia en sus propias manos. Curiosamente, ¿qué hace, por ejemplo, la policía cuando suceden estos casos? La policía, por mucha ira, por mucho enojo que tengan, ellos tienen que cuidar, preservar la vida de la persona, por más malvado que sea lo que haya cometido, porque hay que hacer un juicio justo. Y ese es el asunto, porque el derecho sobre la vida lo tiene Dios. Y cuando una persona le quita la vida a alguien más, pensando que está haciendo algo justo, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque es que como dice la palabra, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Y puede ser que a mí me parezca tan feo, tan grave ese pecado, y el mío no, el mío no. El derecho sobre la vida solo lo tiene Dios. Veamos esto en la segunda parte del versículo 14 y en el versículo 15, aunque en el versículo 15 nos centraremos también mucho en el tercer punto. Notemos lo que dice ahora Caín. Ahora, estas son palabras de Caín. Claro, como decimos nosotros vulgarmente, él sabía el agua que lo mojaba. Dice, cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, hace 8 días hablamos un poco de esto. Hay quienes han tratado de interpretar a través de estos pasajes que entonces existían los homínidos de los que hemos venido hablando, es decir, las famosas razas preadámicas, como el neandertal, es decir, los supuestos simios o de donde viene supuestamente según la evolución el ser humano, y que entonces estos son los que ahora iban a buscar a Caín para matarlo. Pero como vimos hace 8 días, lo que realmente el pasaje nos está diciendo es que lo más seguro es que eran sus familiares, porque la Biblia enseña que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y es claro que para este momento seguramente que muchos habían tenido. Yo no creo que Adán y Eva planificaran para este momento, porque la Biblia tampoco nos está dando edades, ni tampoco está diciendo cuánto tiempo transcurrió. Seguramente que aquí hay muchos hermanos de Caín y de Abel, y recordemos que el hecho de que Caín hubiera llevado a su hermano al campo significa que él quería ir lejos para que nadie viera lo que él iba a hacer. Por eso él le está diciendo, cualquiera que me encuentre me matará. Está hablando muy seguramente de sus propios familiares, quienes ahora podían ver la gran maldad que había cometido Caín. Pero esto no lo está diciendo Dios, esto lo está diciendo Caín, nuevamente renegando en contra de su castigo. Sin embargo, notemos, y aquí es donde vamos, ¿merecía Caín la muerte? Absolutamente. Pero ¿quién debería tomar la vida de Caín en sus manos? ¿El prójimo o solo Dios? Entonces notemos, ¿qué hace Dios? Y nos podría parecer injusto, ojalá que no, ni siquiera pensemos eso. Que no entendamos ciertas cosas es diferente, aunque creo que si uno entiende el pasaje completo, sí entiende al final por qué Dios hace esto. ¿Qué dice el versículo 15? El Señor respondió. Y literalmente, aunque esta traducción dice no, que se puede traducir más como no es así, pero en el idioma original, y nuevamente aquí también Reina Valera 1960 lo hace muy bien, dice ciertamente, que es una expresión como si Dios se comprometiera. Te lo aseguro. Tenlo por cierto, sería la mejor traducción. Que yo castigaré, y de ahí es donde viene el título de la enseñanza, que yo vengaré 7 veces. Aunque me voy a sentar mucho más en el tercer punto sobre eso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Lo que tú hiciste merece la muerte, pero si yo te perdono la vida, está diciendo Dios, nadie tiene por qué quitarte la vida, por más malo que sea lo que hayas hecho. Mis hermanos, entendemos desde el principio la palabra de Dios nos está mostrando esto. Entonces, ahí es donde vamos. Cualquiera que mate a Caín, cualquiera que te mate, le dijo Dios, yo te voy a vengar. Entonces alguien diría, venga, pero entonces ¿por qué no vengo a Abel? Mis hermanos, esperémonos, que la palabra de Dios es maravillosa. ¿Por qué Dios está protegiendo la vida de Caín? Dice, entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Entonces, lo que digo, mucha gente dice, que estos eran homínidos, nuevamente, que de pronto el neandertal. Pero ¿por qué lo iban a matar? O sea, la pregunta es, ¿por qué iban a perseguir a Caín para matarlo? Más bien uno entiende que el contexto verdadero es las personas que luego se iban a dar cuenta de lo que había hecho Caín y lo iban a perseguir por lo que él había hecho, pero Dios le puso una marca. ¿Y cuál es esa marca? No, la Biblia no lo dice, y es que el detalle no es ese. Es simplemente que lo que sí es claro allí, y para lo que está este pasaje, es para decirnos que cuál era el propósito de la marca. Sea la marca que haya sido, no lo sabemos. Lo importante es que podemos saber para qué era la marca, para que cualquier persona pudiera reconocer a este personaje y pudiera recordar, con este no nos podemos meter, porque si nos metemos con este,
nos metemos con Dios mismo. Así que no hay respuesta de cuál fue la marca, pero sí podemos saber para qué es. Para que nadie tuviera que sufrir la venganza directamente de Dios 7 veces. Que literalmente el 7 en la Biblia y más particularmente en este pasaje es número de perfección. Lo que dice es, te voy a vengar perfectamente. Ahora, impresionante, ¿no? De cierta manera es como si Dios estuviera haciendo lo que nosotros a veces cuestionamos de las autoridades. Pero ¿por qué la policía le preserva la vida a esa persona y lo guarda de que lo linchen cuando la comunidad está enardecida? Bueno, precisamente por eso. Porque lo que está moviendo a esas personas en ese momento es la ira, el enojo, la rabia, la sed de venganza. Y pueden ser injustos. En un episodio que hubo en estos días, iban a linchar a 2 personas y una de las 2, había una que no tenía nada que ver. Porque eso es lo que pasa, porque solamente Dios tiene ese derecho de tomar la justicia en sus manos y Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Entonces notamos quién tiene derecho sobre la vida. Por más que Caín hubiera hecho esto, que estuvo mal, y Dios le dijo, estuvo mal, pero no significaba que ahora entonces otra persona que no sabe cómo eran las cosas, a lo mejor sin siquiera un acto justo o un juicio justo, ahora iba a tomar la venganza en sus propias manos. No, Dios dice, eso no va a pasar. Y le dice a Caín, es como si le dijera, te lo prometo, tenlo por cierto, tenlo por seguro. Mis hermanos, recordemos, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 3 y 14. Cuando viene el profeta Natán a confrontar a David, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Porque David acaba de decir con la parábola que ya hemos hablado de esto, que Natán le contó a David. David cuando escuchó esa parábola dijo, ese hombre tiene que morir. Entonces Natán le decía, no, es que ese eres tú. Entonces David dice, lo que David está diciendo cuando confiesa su pecado es, merezco la muerte. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Si decimos que Caín merecía morir por lo que hizo, y ciertamente lo merecía, pero Dios lo perdonó, tenemos que decir que David también merecía morir por lo que hizo. En este sentido podríamos decir que aunque la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero hubo un momento en el que David se comportó como Caín, ¿o no? No, diferencia que David reconoció. Diferencia que hasta David dijo, merezco la muerte. Pero es donde vamos. Podríamos decirlo, y si Dios perdonó a Caín, pues ¿cómo no iba a perdonar a David? Pero hay más, mis hermanos, versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, como lo hiciste, tu hijo morirá. Ah, pero el hijo sí. Y podría uno decir, el inocente sí. ¿Por qué el hijo tenía que morir? Si notamos, mis hermanos, entonces esto está allí en la palabra para que tengamos cuidado. ¿Quién es el que decide quién vive y quién muere? Dios. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Quién merecía morir en este acto? David. ¿Quién murió? El hijo. ¿Es justo? Uno podría pensar, es injusto. Mis hermanos, no nos adelantemos. Con este pasaje lo que quiero demostrar es que Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. En el último punto vamos a entender un poco más por qué pasa estas cosas. Así que digamos lo que aquí queda una pregunta entre paréntesis. ¿Por qué Dios permite estas cosas? El que mereciera morir era David, no el hijo. Sin embargo, el que murió fue el inocente, fue el hijo. Pero mis hermanos, recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahí es donde vamos. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace cada cosa. Imaginémonos que tú y yo vivimos en el primer siglo. Varias veces hemos hecho esta dinámica. Imaginémonos que tú y yo vivimos en el primer siglo, vivimos en Judea o vivimos en Samaria o es más, vivimos por ejemplo en Damasco. Y somos creyentes en Cristo Jesús. Y escuchamos que Saulo de Tarso viene para acá, viene para donde nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros? No estoy hablando del apóstol Pablo, sino del apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo. Cuando no andaba Biblia en mano, sino espada en mano. Era Saulo de Tarso. ¿A qué iba a Damasco? A perseguir a los cristianos, a arrastrarlos a la cárcel para que les hicieran un juicio que de cierta manera era injusto porque era religioso y los mataran.
Él estuvo de acuerdo con lo apedrearon a Esteban. Era un asesino de cristianos. Es tanto que cuando deja de ser Saulo de Tarso y se convierte en el apóstol Pablo y empezó a predicar, los cristianos huían, corrían. ¿Y cómo, quién viene? No, ese es el que perseguía a los cristianos. No, ya no, pero mis hermanos, nuevamente, ¿qué hubiésemos pensado tú y yo de Saulo de Tarso antes de su conversión? Pero nos alcanzaríamos a imaginar tú y yo, hoy conocemos la historia y nosotros no tuvimos que vivir eso, pero nos alcanzaríamos a imaginar tú y yo que un perseguidor de cristianos, de hecho el primer hombre que la Biblia muestra que persiguió y mató cristianos, se convertiría en el más grande expositor del evangelio. Como lo dice él allí, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre que mataba a otros por su fe, luego iba a estar dispuesto a dar su vida por esa misma fe? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque como lo dijo el mismísimo apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, Dios tuvo misericordia de mí. Y no solamente esto, soy un ejemplo de cómo Dios tiene paciencia aún con los peores pecadores. Y de esa manera otros se pueden dar cuenta de esto y creer en Él y recibir la vida eterna. Porque al final ninguno merece la vida eterna. Todos mereceríamos el justo juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo por nuestros pecados, literalmente la muerte. Esto nos lleva al tercer punto. Por eso es que, mis hermanos, literal, el derecho de venganza lo tiene solo Dios. El derecho de venganza lo tiene solo Dios. La venganza del ser humano normalmente está movida por malos sentimientos, por emociones descontroladas, rabia, ira, enojo. Normalmente está hasta movida por una maldad desmedida. Solo Dios puede vengar de manera justa. Volvamos al versículo 15 y centrémonos en esa palabra. El Señor respondió: ciertamente yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate, así que nadie te va a matar. Pero centrémonos en esa parte. Yo vengaré. ¿Quién es el único que puede decir mía es la venganza? Entonces el Señor le puso una marca a Caín. ¿Para qué? Para que nadie lo matara, porque una vez más, ¿quién tiene el derecho sobre la vida? Solo Dios. Pero ¿quién tiene el derecho de vengarse? Ya lo vimos hace poco en unos salmos que hablan de eso. Ciertamente la venganza no es mala. La venganza es mala para los hombres. Pero si la venganza en sí misma fuera mala, pues Dios sería malo, porque Dios sí se puede vengar. No, la venganza en sí misma no es mala cuando nosotros los hombres la tomamos en nuestras manos. Tanto que la Biblia misma nos lo enseña, que debemos dejar la venganza en manos de Dios. Esto está en la ley, en Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Dios dice al pueblo de Israel y también nos dice hoy a nosotros a través de su palabra: no se vengan. De hecho nos lo dice desde el principio: no se vengan. Por más que pensemos que una persona merece, bueno, dejemos la causa en manos de Dios. Deuteronomio 32:35. Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. Está hablando esto en un contexto donde la misma nación de Israel estaba viendo a la gente malvada prosperar. Estaban viendo a un Caín, digámoslo así, muy campante para arriba y para abajo, como si no hubiera recibido un castigo que merecía. Dios lo que dice es que espérense tantico. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Y aquí me quiero adelantar un poquitico, pero lo que la palabra de Dios está diciendo es que, mis hermanos, recordemos que si tú y yo somos cristianos, entendemos que todo lo que existe no es esta vida. Y que aunque a veces pareciera que hay personas que en esta vida pasan como desapercibidos a pesar de sus maldades, y parece que mueren como si nada hubiera pasado, aunque hicieron la maldad más terrible en este mundo. No, es que ahí no acaba todo. Hebreos capítulo 10, versículo 30 nos recuerda precisamente eso, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Tomando ese pasaje que acabamos de ver, también dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Pero tengamos cuidado, por eso no podemos tomar venganza en nuestras propias manos. Por eso tengamos cuidado de cuando Dios imparte un castigo y pensamos que no es justo, porque saben una cosa, mis hermanos, como lo diría en algún lugar la palabra, no lo he traído allí, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, pero uno muchas veces le encanta criticar, juzgar al otro y no se da cuenta que se está juzgando a uno mismo. No seamos mejores, mis hermanos. Todos hemos pecado, todos hemos fallado.
Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, y este pasaje es muy interesante. Ahora Dios le está diciendo a la iglesia a través del apóstol Pablo, no hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Está hablando de la infidelidad, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. En el Antiguo Testamento, cuando había adulterio, fornicación o violaciones, había muerte. En el Nuevo Testamento, aunque uno quisiera tomar la justicia en sus propias manos, debemos recordar que el que toma venganza es Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, aunque no es lo mejor, pero hay situaciones donde tristemente se tiene que dar la situación del divorcio, pero en el Nuevo Testamento es mejor eso que irnos al Antiguo Testamento, donde una persona adúltera la mataban. Nosotros no podemos tomar ahora la justicia en nuestras manos, dejar las cosas en manos de Dios y mejor, como dice la palabra, somos llamados a paz. Como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 23, hablando de el verdadero y más grande ejemplo. El mismísimo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne en esta tierra, teniendo el poder de aplastar a todos sus enemigos, dice Pedro, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Mis hermanos, el que sí podía, sin embargo no lo hizo, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Uno más justo que Abel. Y no es que lo sacaron al campo, por allá, y lo mataron. Peor, mis hermanos, lo crucificaron. Sin embargo, él enmudeció, no abrió su boca. Y lo podía hacer. Él pudo aplastar a todos sus enemigos. De hecho, en su momento lo dijo. Yo podría pedirle a mi padre legiones de ángeles y pelearían por mí. No tendría que mover ni un dedo. No tendría que sufrir que me tocaran siquiera un pelo. Sin embargo, él sufrió el más grande oprobio. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Ni siquiera insultó, ni siquiera amenazó con vengarse, aunque estaba sufriendo el más grande de los sufrimientos que jamás alguien pudiera experimentar. Dejó su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Esto nos lleva precisamente al último punto, que creo que es lo que nos lleva a entender por qué Dios hace este tipo de cosas. El final de la historia lo conoce solo Dios. Y el final de la historia no está en esta tierra. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y se acabó todo. Hasta ahí llegó. Es que uno no, la tumba y hasta ahí ya. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No traje el pasaje, pero lo conocemos, está en Hebreos. Y después, el juicio. El juicio de Caín no fue ese día. El juicio de todos aquellos que han cometido maldad y no se han arrepentido. No viene el día en que hasta Dios con misericordia y gracia los pueda llamar al arrepentimiento y les haga ver sus errores. El juicio de todo pecado y maldad solo ocurre en dos momentos. Para aquellos que nos arrepentimos en Cristo, Dios ya juzgó todos nuestros pecados y por eso somos limpios. O si no, y no creemos en Cristo y no tenemos un abogado, tarde o temprano tendremos que presentarnos ante el Tribunal Supremo. No sabemos cuánto vivió Caín, pero es posible, aunque es curioso que la Biblia no lo registra. Cuando uno empieza a mirar más adelante, lo vamos a ver con más detalles si Dios nos presta vida. Las genealogías, están las genealogías de los descendientes de Adán y también está la de los descendientes de Caín, pero en los descendientes de Caín no dice cuánto vivían esas personas. En los de Adán hasta como Matusalén, 969 años, o como Adán, 930, 936, no lo recuerdo exactamente, 930. Pero de Caín, ¿cuánto vivió? No lo sabemos. Pero sea lo que sea que haya vivido, es seguro que también un día murió. Y finalmente tuvo que enfrentar la justicia de Dios. El hombre jamás se debe vengar, jamás debe tomar la justicia en sus propias manos, porque al final solo Dios conoce la historia. El final de la historia lo conoce solo Dios. Pensemos en el versículo 16 y es impresionante. No sé si alguna vez lo hemos notado. Luego, o sea, después de esto, ¿qué sucedió? Caín salió de la presencia del Señor, se fue. Y es impresionante. Nuevamente, una sola palabra puede contener tanto detalle. Esta traducción lo hace bien, pero es más fuerte. Y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Espera. ¿No que iba a ser errante, vagabundo e inestable? ¿Y que no iba a tener favor? Más adelante con la ayuda de Dios lo vamos a ver, si Dios nos presta vida en la siguiente enseñanza.
Curiosamente, ¿saben qué va a pasar con Caín? Si uno pudiera entender esto, mis hermanos, Caín va a ser próspero. Es lo que va a decir, empezar a decir la palabra de Dios. Es más, es lo que empieza a decir desde este mismo punto. ¿Saben que lo que dice el idioma original es irónico? Literalmente tierra de Nod significa tierra de errante, de exiliado, del que huye, pero se podría traducir hasta del vago. ¿Saben lo que significa? Mis hermanos, se suponía que Caín iba a ser errante, que le iba a ir mal. Edificó ciudades. Ciudades enteras llevaron nombres de sus hijos. Tuvo familia, tuvo hijos, construyó ciudades, empresas. Literalmente se puede decir de esa manera. Le fue bien, es más, se estableció. Literalmente es una palabra que significa residió o reposó. Es más, la mejor traducción es y disfrutó en la tierra de Nod. Entonces uno dice, ¿en serio? ¿Les parece eso justo? Uno humanamente diría, no. Pero ¿dónde están en este momento esas ciudades? Porque es recordado el nombre de Caín y de sus descendientes. Y una vez más, ¿y qué importa que tuvo Caín en esta tierra? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo quiero aclarar, no significa esto que las posesiones físicas sean en sí mismas malas, pero tener cuidado, porque uno puede pensar que al que le va bien en esta tierra es porque tiene el favor de Dios. Mis hermanos, la Biblia está repleta de historias de esto. Solo les pongo un ejemplo. Jacob, ¿quién fue el bendecido, Jacob o Esaú? ¿Quién fue el elegido por Dios, Jacob o Esaú? Pero pregunta, ¿quién le fue mejor, humanamente hablando, a Jacob o a Esaú? Sabemos la historia. A Esaú le fue tan bien que, aunque en el principio cuando Jacob robó su primogenitura hasta buscó matarlo, luego dijo, no, hermanito, me ha ido tan bien. El que sufrió las verdes y las maduras, ¿quién fue? Si lo utilizamos de esa manera, Jacob. Mis hermanos, uno podría pensar esto es injusto, ¿no? Dios sabe cómo termina todo. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿cómo es recordado Abel? Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Caín pasó a la historia como un hombre justo. Y ciertamente Abel. Y ciertamente aunque Caín mató a Abel, ¿cómo pasó a la historia Caín? Y la pregunta es, ¿y dónde está la eternidad de Abel? ¿Y dónde la de Caín? La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Sigue siendo un ejemplo de fe hasta el siglo XXI, después de Cristo. Y lo va a seguir siendo hasta el último día. Y después, algo podemos estar seguros. Mis hermanos, si estamos en Cristo, un día a lo mejor tendremos una charla con Abel. Nos encontraremos con este hombre en la eternidad. Y Caín, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno o al diablo, se puede decir, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Ahí está. ¿Por qué es conocido Caín y por qué es conocido Abel? Y así va a ser hasta el final, y no solamente hasta el final. La eternidad nos lo demostrará todavía aún más, porque nuevamente en el cielo no estará Caín, en el cielo estará Abel. Lucas capítulo 11, versículo 51. Lo dijo Cristo Jesús, y esto es tan fuerte. Desde el asesinato de Abel, que es la primera víctima de asesinato de este mundo, hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario, un sacerdote, sí, de verdad se culpará a esta generación, dijo Cristo Jesús. Lo que Cristo Jesús está diciendo es tan fuerte, mis hermanos. Al final de la historia, cuando cada generación tenga que darle cuentas a Dios, cada generación cargará con las culpas desde Abel, desde el crimen de Abel. ¿Entendemos esto tan fuerte? En el juicio final Dios va a ser total y completamente justo. Y Dios no va a pasar por alto ni siquiera lo que sucedió con Abel. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y con este versículo termino. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Por qué traigo este versículo? Porque es precioso, porque, mis hermanos, una vez más el Evangelio. El Evangelio no solamente es que Dios ha perdonado nuestros pecados, y esto es muy interesante. El cristianismo trae esperanza.
El cristianismo dice no solamente hay vida después de la muerte, hay justicia después de la muerte. Es lo que dice la palabra de Dios. El cristianismo no solamente es que un día Dios va a llevar a sus elegidos, a sus salvos, a los que han creído en Cristo Jesús, a la gloria eterna. El evangelio también es que todos aquellos que no se arrepintieron y que vivieron maldad, desde Caín hasta el último perverso de este mundo, en la eternidad también recibirán su merecido. Las dos cosas están implícitas en el evangelio. Por eso, mis hermanos, el título de esta enseñanza es Venganza en el principio. Nunca tomemos venganza porque, mis hermanos, tú y yo podríamos tomar venganza por una cosa en esta tierra. Mejor dejemos a Dios, quien Él sabe lo que es mejor en esta tierra, pero más importante, lo que es mejor en la vida eterna. Mis hermanos, preguntémonos más bien, si Dios nos hubiera castigado hasta el día de hoy por cada cosa mala que hemos hecho, si Dios hubiese castigado a cada persona como lo vimos hace un instante, a Pablo, a Saulo de Tarso, ¿qué sería de la humanidad? Mis hermanos, en el evangelio ni siquiera hemos recibido el castigo que merecemos. En el evangelio hemos recibido misericordia, gracia. ¿Y qué sabemos nosotros? Que esa persona que hoy quisieran linchar o quisiéramos linchar, el día de mañana Dios lo convierta en una persona nueva, en una nueva criatura. O si no, pues dejemos que Dios tome la justicia en sus manos. ¿Qué derecho tiene el ser humano sobre la vida si nuevamente podríamos asesinar hasta a un inocente porque podríamos equivocarnos o no? ¿Cuántas personas han sido ajusticiadas injustamente? O a lo mejor a cuántos les han pasado por alto la justicia porque pasó un buen dinerito por debajo de la mesa. O a lo mejor nosotros nos dejamos llevar de las emociones. Mis hermanos, que sea Dios quien tome ese derecho. ¿Para qué vengarnos si conocemos a un Dios que nos ha perdonado? ¿Por qué mejor no dejar todo en manos de aquel que conoce el principio y el final de la historia? Espero que esta enseñanza nos recuerde no solamente que podemos y debemos dejar la venganza en manos de Dios, sino que Dios nos ha librado de la justa ira y del castigo que merecíamos. Y hoy, aunque podemos todavía creer y predicar un Dios de venganza justa, tú y yo tenemos al Dios de la misericordia y la gracia. Así que démosle gracias a Dios porque Él no se vengó de nosotros, sino que Él tomó nuestros pecados, los cargó sobre su Hijo y nos ha perdonado para que nosotros también podamos perdonar y dejar toda situación en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, si alguna vez nosotros hemos intentado o hasta lo hayamos hecho, tomar venganza, tomar la justicia en nuestras manos, perdónanos. Ayúdanos mejor a entender que tú eres el que estás en control de todas las cosas. Más bien ayúdanos a entender la maravilla del evangelio, aún a través de este pasaje tan fuerte, de saber que tú eres un Dios de misericordia, de gracia, de perdón. Tú eres un Dios que no tomas la justicia en tus manos inmediatamente, sino que eres un Dios que eres paciente, eres benigno, porque si así fuera, ninguno de nosotros estaría en pie. No existiría humanidad porque todos hemos pecado, porque todos estamos destituidos de tu gloria, de tu presencia. Todos mereceríamos ser aplastados bajo tu justa ira. Sin embargo, como dice tu palabra, tú aún pasaste por alto los pecados de los que vivieron en el pasado porque tú mirabas hacia el futuro y veías lo que ibas a hacer a través de tu amado Hijo Jesucristo. Por eso fue que David no fue aplastado bajo tu ira. Por eso fue que muchos de la antigüedad que aunque creyeron en tu verdad, pero no fueron perfectos, no recibieron el castigo que merecían porque un día tu Hijo cargó por los pecados, con los pecados de ellos, pero también con los nuestros. Hoy nosotros podemos mirar hacia el pasado y ver el Dios de gracia y misericordia, el Dios que nos amó tanto que dio a su único Hijo para que quienes hemos creído en Él tengamos vida eterna y no haya condenación para nosotros. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que aquellos que hoy puedan ser malos, malvados, perversos, hijos del maligno, así como lo fuimos un día nosotros, tú los puedas arrancar de sus garras, tú los puedas traer de la oscuridad a la luz. Más bien, como dice tu palabra, aún ayúdanos a orar por nuestros enemigos, porque lo que ellos necesitan no es la venganza, sino la misericordia que tú has tenido con nosotros, porque tú eres un Dios que no te complaces en la muerte del pecador, sino en que éste se arrepiente y viva. Nosotros nos hemos arrepentido por tu gracia y sabemos que tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos a entender que este es el evangelio que debemos proclamar. También en esos momentos donde lo que quisiéramos sería venganza, pero que podamos proclamar que sí hay un Dios justo y vengativo, pero antes que todo, eres un Dios de misericordia, de amor, de gracia y perdonador. Así que gracias por tu palabra y ayúdanos a descansar en tu verdad, en tu gracia, en tu misericordia, en tu evangelio, en Cristo Jesús. Amén y amén.